Muy buenos días y bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta nuestra sesión de Aprendo en Casa. Semana 27, último día viernes. En el área de ciencia trabajaremos la siguiente sesión. ¿De qué viven las plantas? Parte 1. Nuestra meta será explicar que las plantas elaboran sus alimentos con dióxido de carbono, agua y energía solar. Y reflexionaremos de qué manera las plantas elaboran su alimentación. Vamos a comenzar. Vamos a empezar. Reflexiona sobre lo siguiente. Seguramente que sabes que el oxígeno que respiramos tiene que ver con las plantas. Por supuesto, y que nuestra alimentación también depende de las plantas o parte de ella, como los frutos, los tallos o raíces. ¿Tienes idea de qué se alimentan las plantas? A ver, ¿qué opinas? Por ejemplo, Jimenita, Jimenita, ¿tú sabes de qué se alimentan las plantas? También la pregunta para Denis. Denis, ¿cómo es que obtienen los nutrientes que necesitan para crecer las plantas? Entonces, de esta forma, Jimenita y Denis estamos planteando el problema. A partir de las siguientes ideas que te han generado la pregunta anterior, te planteamos la siguiente pregunta de investigación. Tenemos 2. ¿De qué viven las plantas y qué relación habrá entre la vida de las plantas y el agua, la luz o el aire? ¿Qué relación habrá? Pues hoy lo descubriremos. Planteamiento de la hipótesis. Ahora escribe una o 2 respuestas para las preguntas de investigación. Al lado de cada respuesta, una idea que lo fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Yo creo que las plantas viven ¿De qué elementos vive la planta? Tú lo has visto, tú sabes. Vamos, completa. ¿Y por qué estás seguro de ello? ¿Por qué para ti las plantas viven de esos elementos? Claro, muy bien. Siguiente pregunta. Yo creo que si la planta cuenta con agua, aire o luz, entonces, ¿qué sucederá? Vamos, completa, tú puedes. ¿Por qué estás seguro de esto? ¿Qué has visto? ¿Qué te han contado? ¿Qué has leído? En por qué debes anotar la razón. Recuerda que tus respuestas son hipótesis sobre el siguiente tema. ¿De qué viven las plantas? ¿Y qué pasaría si a la planta le faltaría aire, agua o luz? Continuamos. Ya sabes también que vamos a elaborar un plan de acción. En tu portafolio o en tu cuaderno tienes apuntes respecto a qué debes hacer para demostrar que tu hipótesis es la correcta. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Tú puedes conseguir información. Incluye las fuentes en tu lista de materiales. Para ayudarte, te vamos a colaborar con una fecha de lectura que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. Material 1. Las plantas elaboran su propio alimento, que esa es la lectura que vamos a compartir a continuación. ¿Qué otros materiales necesitas? Colócalo en material 2 y material 3. Bien, para ayudarte, vamos a presentarte la siguiente lectura. Las plantas elaboran sus propios alimentos. Las plantas son seres vivos y como todo ser viviente necesitan alimento y respirar oxígeno. Pero a diferencia de los animales y los seres humanos, ellos elaboran su propio alimento. Su alimentación les da energía y necesitan para realizar sus funciones y el material necesario para desarrollarse y crecer durante toda su vida. Para elaborar sus alimentos, las plantas utilizan agua,
y el dióxido de carbono que está presente en el aire, pero necesita algo más, la energía del sol. La fábrica para la elaboración de sus alimentos está en las hojas. Las hojas tienen unos pequeñísimos orificios llamados estomas, por donde absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, y en su base, la parte de la planta que está fija al suelo, tienen unos filamentos llamados raíces, que es por donde las plantas absorben el agua del suelo. El agua llega desde la raíz hasta las hojas a través de unos conductos que la transportan. Con estos materiales, agua y dióxido de carbono, la planta elabora sus alimentos. Pero la planta necesita transformar estos materiales en nutrientes, por lo que la energía transformadora la toma del sol, que llega hasta las hojas. Es ahí donde encontramos una sustancia que le da el color verde, denominada clorofila, la cual es fotosensible, sensible a la luz, y es la encargada de captar la energía y llevarla a la parte de las hojas donde está la fábrica del nuevo material. Una vez que se han reunido los materiales en las hojas y con la contribución de la energía solar, se produce un complicado proceso cuya finalidad es obtener aquello que le servirá de alimento a la planta. El nuevo material que fabrica la planta suele ser un azúcar, denominado glucosa. En el proceso fotosintético, la planta desecha o elimina un material que no necesita para la fabricación del alimento, pero que para nosotros es de mucha utilidad. ¿Sabes cuál es? El oxígeno. ¿Desde cuándo sabemos de la importancia del agua para las plantas? Van Helmont, un científico del siglo XVII, en el año de 1624, realizó un experimento controlado para investigarlo. El relato que hizo de su investigación fue el siguiente. Acá vemos los elementos necesarios para que la planta fabrique su alimento: agua, absorbido por las raíces; dióxido de carbono, que está en la atmósfera; oxígeno y materia orgánica, y por supuesto la energía solar. Agarré una maceta, puse en su interior 90 kilogramos de tierra que había secado en un horno. La empapé de agua y planté en ella un vástago de sauce que pesaba 2,28 kilogramos. La maceta únicamente fue regada con agua de lluvia o, cuando fue necesario, con agua destilada, y era grande en tamaño, y el sauce estaba hundido en la tierra. Para evitar que el polvo del aire de su alrededor se mezclara con la tierra, el borde de la maceta se cubrió con una lámina de hierro recubierta de estaño y horadada por muchos agujeros. No calculé el peso de las hojas que cayeron en los 4 otoños. Al cabo de 5 años sequé de nuevo la tierra de la maceta y encontraron los mismos 90 kilogramos menos unos 56 gramos. Por lo tanto, 85 kilogramos de madera, corteza y raíz habían crecido solo del agua. Esto es el experimento que hizo von Helmont en 1625 sobre la planta. Lo que Van Helmont no sabía era que no solo el agua había intervenido en el crecimiento del árbol, también había estado presente el dióxido de carbono, CO2, que era desconocido en su tiempo. Y tampoco sabía que la planta había desechado el oxígeno, que también era una incógnita en el tiempo en que se hizo ese experimento. Volviendo al proceso, después de la transformación, la glucosa se convierte en almidón y este a su vez en celulosa, el material del cual están hechas las plantas. Una vez que la fabricación ha culminado, los materiales pasan a través de unos conductos muy delgados a los lugares donde se almacenará la reserva alimenticia de la planta. Así tendremos semillas, raíces, tallos, etc., que contienen glucosa, almidón y celulosa, la fibra de las plantas. Por ejemplo,
Alimentos almacenados en las plantas. En las raíces tenemos zanahoria, beterraga, nabo, camote. En el tallo, papa, apio, caña de azúcar. Frutas. Tenemos el melón, la manzana, la fresa, el ciruelo, uva, tomate. En las hojas. En las hojas tenemos ejemplo de plantas como la lechuga, la col, la espinaca. Y de semillas tenemos la cebada, el arroz, el maíz, frijol, trigo y nuez. Como te habrás dado cuenta, la planta necesita la luz del sol para esta función. Por tal razón, una parte de la fotosíntesis se realiza durante el día y otra durante la noche. Después de haber leído esta interesante, pero muy interesante lectura, y que puedes volver a leer si lo consideras necesario, elabora un cuadro comparativo entre la vida de una planta que recibe agua, aire y luz y otra que no la recibe o recibe muy poquito de eso. Al lado izquierdo, ¿qué pasará con una planta que sí recibe agua, luz y aire? ¿Y qué pasará cuando no lo recibe? Anota por favor lo que consideres pertinente. Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. Ahora sé que las plantas viven de... ¿Por qué? ¿En qué te basas? Revisa la lectura para que te ayude a responder. Ahora ya sé que si la planta recibe agua, aire y luz, entonces, ¿por qué? ¿Qué información de la lectura que acabas de leer puedes colocar aquí? Vamos, tú puedes, realízalo. Análisis y comprobación de la hipótesis. Analiza la confiabilidad del material que acabamos de leer. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia en tu cuaderno. Nombre de los autores, nombre de la entidad o lugar donde trabaja. Son libros, son revistas o archivos. Nombre del libro lo colocas aquí. Es una persona, es un equipo, es una entidad. Si es una persona, marcas aquí. ¿Es de una universidad, de un gobierno, de una empresa o es otro? ¿Y qué profesión tiene esa persona que acabamos de leer? El autor. El autor, ¿cuántas veces es citado? ¿Es un libro, es una investigación o es una tesis? Es muy importante que verifiques cada uno de esos criterios en la fuente o bibliografía del material que acabamos de leer. Reflexión y comunicación. Ahora con tu familia explícales lo importante que son las plantas, pues viven del alimento que ellas mismas preparan. También cuéntales que el agua, el dióxido de carbono y la luz solar son muy importantes para las plantas. Asimismo, aprovecha y coméntales que el peligro de contagio del COVID-19 en los niños ha crecido mucho en estos últimos meses, así es que no hay que bajar la guardia. Sigamos reforzando las medidas para no enfermarnos. Póngase de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo para cuidarse de esta epidemia. Recuerda la meta, explicar que las plantas elaboran sus propios alimentos con agua, dióxido de carbono y energía solar. ¿Lograste la meta del día de hoy? Explícalo en este texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación para lograr la meta? Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido hoy. 1. Las plantas viven de los alimentos que ellas mismas elaboran mediante la fotosíntesis. Y 2. Las plantas elaboran sus alimentos a partir del aire, agua y la luz solar. Ilustra en este espacio cómo la planta elabora sus alimentos en el recuadro. Y de esta forma podemos haber conocido un poco más sobre cómo las plantas producen su alimento. Que tengas un buen fin de semana y
Te espero el lunes nuevamente. Bye bye.